compartir estos minutos con ustedes un mensaje justamente referente a este punto de cultura de alcance. Y lo vas a estar escuchando mucho estas semanas y espero que este mensaje en esta mañana sea de bendición para ti. ¿Ok? Vamos a hacer una oración ahí donde estás. Señor, gracias por regalarnos la bendición de estar en tu casa este domingo. Gracias por la adoración, por todo lo que hemos hecho hasta este momento y gracias por tu presencia que está aquí con nosotros, la podemos sentir, Dios. Gracias por tu fidelidad y amor durante esta semana, porque pudimos concluir nuestras labores, hacer nuestro trabajo, la escuela y llegamos al domingo bien, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos esta palabra, habla nuestras vidas, ministranos, rétanos, ayúdanos y que sea de alimento a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien. Bueno, el mensaje de esta mañana se llama ¿y los demás? ¿Ok? ¿Y los demás? Es en forma de pregunta. Y justamente hablando de este punto de cultura de alcance, quiero mostrarte a través de la Biblia cómo ha habido a lo largo de la historia diferentes grupos religiosos o diferentes grupos que se han formado dentro de las iglesias, dentro de los templos en la antigüedad, que han tenido actitudes cada uno diferentes, características diferentes respecto a los demás. ¿Ok? Por eso el título del mensaje, y los demás. Pero también quiero hablarte acerca de cómo era la actitud de Jesús hacia las otras personas, hacia los demás. ¿Ok? Vamos a leer la Biblia en Santiago 1, 26 y 27. Si me puedes acompañar ahí, si no, igual en la pantalla lo vamos a estar proyectando. Santiago 1, 26 y 27. ¿Ok? Dice así la Biblia. Este versículo a mí me explotó la cabeza cuando lo leí. Ya lo había leído antes, pero cuando lo leí otra vez me encantó. Dice: si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. No se me pongan tensos, todavía no, apenas estamos empezando, ¿ok? Dice la segunda parte, el 27: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre, fíjate lo que dice, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. ¿Ok? La verdadera religión consiste en ayudar al prójimo. Hay otra versión que dice que la verdadera religión consiste en preocuparse más por los demás que en nosotros mismos. Eso es la verdadera iglesia y la verdadera religión. Lo está diciendo la palabra de Dios en Santiago. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí? De nada serviría la iglesia, de nada serviría la religión, de nada serviría reunirnos cada domingo si no nos estamos ocupando por los demás. De nada serviría venir y cantar y adorar a Dios si estamos olvidando a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los necesitados, según lo dice aquí Santiago en la Biblia. Bueno, quiero entrar directamente al mensaje y hay un sector de la Biblia, hay un grupo religioso en la Biblia en los tiempos de Jesús que me llama mucho la atención. Seguramente alguien ha escuchado un poquito de ellos. Entonces, bueno, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, pues estaban las sinagogas, los templos, la gente se reunía a adorar a Dios, a leer la ley, a leer lo que tenían de la Biblia en este momento. Y después, conforme fueron creciendo los grupos, se fueron dividiendo, cada quien pues con sus amigos, cada quien con sus cuates, ¿verdad? Y estos me caen bien y yo con mi propio grupo dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga. Y había un grupo que me llamaba específicamente la atención, que se formó dentro de ahí de la iglesia. Y ese grupo se le nombró los fariseos, ¿ok? Y quiero hablar un poquito de ellos. Así se les llamaba, los fariseos. Había otros grupos, había un grupo de escribas, había un grupo de religiosos, había un grupo que se dedicaba a la administración, había varios grupos. Pero bueno, los fariseos tenían unas características raras y unas características buenas, ¿sí? No todo era malo en los fariseos. La realidad es que ellos tenían cosas buenas también, pero también tenían cosas que no eran muy buenas, ¿ok? Los fariseos eran buenos porque eran personas disciplinadas en el estudio de la palabra de Dios. Eran personas que dedicaban mucho tiempo a profundizar, a meditar, a analizar, a estudiar la palabra de Dios.
eran personas que dentro de todas sus actividades semanales o diarias tenían los tiempos muy marcados, muy específicos para aprender más de este punto de la palabra de Dios. ¿Ok? También los fariseos eran un grupo muy unido y practicaban el apoyo mutuo. Entre ellos se ayudaban mucho. ¿Ok? Internamente se apoyaban demasiado, eran unidos, se protegían. Nadie podía hablar mal de un fariseo y que otro fariseo lo escuchara porque se metía en un problema. Porque era un grupo muy cerrado, muy selecto, pero a la vez también se apoyaban mutuamente internamente entre ellos. Buen punto de los fariseos, o un aspecto bueno, era que también eran buenos administradores. O sea, eran personas que tenían un buen nivel económico, porque eran personas emprendedoras, tenían buenos negocios, y luego como se ayudaban entre ellos, progresaban sus negocios y se administraban muy bien, ¿ok? No malgastaban el dinero, sino que lo invertían, lo reinvertían, lo hacían crecer. Y bueno, tenían buen aspecto, buena cualidad los fariseos. Eran buenos administradores y eso les ayudaba a tener una buena posición económica. Y por último, les mencionaba hace un momento que los fariseos conocían perfectamente la palabra de Dios. ¿Ok? Eran muy estudiosos y la conocían muy bien. Pero a la vez también tenían aspectos malos. ¿Ok? Y aquí esto fue lo que a mí me llamó la atención. Estas cualidades un poquito complicadas que ellos vivían. Y conforme lo leía y lo analizaba, pues también lo aplicaba a mi vida. ¿Ok? Mira lo que hacían los fariseos. Ellos definían reglas que se debían de seguir en la iglesia. ¿Ok? Religión, una de sus referencias es reglas. La religión se rige por reglas. Pero Jesús no estableció una religión. Jesús estableció una relación con Dios. ¿Ok? Los fariseos definían reglas dentro de la iglesia. Mira, en la Biblia hay alrededor de 600 leyes que Dios estableció para nosotros. 600 leyes aproximadamente. Todas estas leyes Dios las estableció con el propósito de que nos fuera bien, de que seamos bendecidos, de que tuviéramos una buena vida. Todas las leyes que Dios estableció las hizo pensando en nuestro bienestar, en tener buenas relaciones, en tener buena economía, en tener buena salud, en tener una buena relación con Dios. Todas las leyes que Dios estableció lo hizo pensando en eso, que nos fuera bien, como un padre piensa el bien para sus hijos. Pero los fariseos agregaban reglas o subleyes a las leyes que Dios ya había establecido. Y eso hacía que la iglesia se complicara más, porque ya había 600 leyes establecidas por Dios, pero se piensa que de un mandamiento, de una ley establecida por Dios, los fariseos agregaban otras 100 leyes más que se tenían que practicar dentro de la iglesia. ¿Te imaginas? 100 leyes más, pues ya estamos hablando de un gran número de leyes. 600 leyes de Dios más 100 leyes por ley de Dios que los fariseos imponían. Y eran leyes o reglas las que los fariseos imponían que Dios no había establecido. Pero ellos, en su supuesta sabiduría y en su supuesto poder y en su supuesta religiosidad o espiritualidad, agregaban estas leyes, lo cual complicaba más la iglesia. Mira, te voy a dar unos ejemplos prácticos y sencillos. Dios estableció el día de reposo. ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Es una ley de Dios, el día de reposo, ¿verdad? Y Dios la estableció justamente por nuestro bien. ¿Ok? Dios dijo, 6 días vas a trabajar y el séptimo día vas a descansar. El séptimo día es para honrar a Dios, para que tu cuerpo descanse, para que tu mente descanse, para que tu espíritu descanse. Es necesario como seres humanos el descanso. Por eso Dios, por nuestro bien, estableció el día de reposo. 6 días trabaja todo lo que quieras, horas extras, por la noche, lo que quieras trabajar, pero un día, el séptimo día, tienes que descansar. Dios pensando en nuestro bien, ¿ok? Entonces, eso fue lo que Dios estableció, el día de reposo. Y también el día de reposo, dice la Biblia, que es para honrar a Dios. Un término de honrar es pensar y analizar tranquilamente sobre la bondad y las bendiciones de Dios. Por eso el domingo venimos a la iglesia
para pensar, analizar y dar gracias a Dios por sus bendiciones y su bondad. Porque es una ley que Dios estableció, la ley del día del reposo, que descanse nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu, y que honremos a Dios a través de analizar y pensar y agradecer su bondad en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que eso lo necesitamos? ¿Están de acuerdo conmigo? Necesitamos un día así en nuestra semana, ¿verdad? Necesitamos un momento así en nuestra semana. Bueno, Dios estableció este mandamiento por nuestro bien, pero los fariseos agregaron más reglas a este mandamiento. Y mira lo que decían los fariseos. Sí, está bien, el día de reposo, pero el día de reposo solamente vas a poder caminar 1000 metros ese día. Dios no dijo que nada más caminaras 1000 metros, pero los fariseos le agregaron una regla más al mandamiento. Solo vas a poder caminar 1000 metros. ¿Te imaginas si tienes que ir al baño y llevas 999 pasos? Estás en un problema. 1000 metros o 999 metros, solamente 1000 metros en ese día. No puedes caminar más. Si caminas más de 1000 metros en ese día, el castigo de Dios va a venir sobre ti, porque no estás obedeciendo esa regla. Fíjate, esa es una idea muy rara, una idea que no tiene nada que ver. Otro más decía que el día del reposo no puedes quitarle la silla al caballo o al burro que tenías. Sabemos que era el medio de transporte que tenían en ese tiempo, el caballo o el burro. Si llegó el día de reposo y no le quitaste la silla al burro o al caballo, tienes que esperarte y hasta el siguiente día se la puedes quitar. Pobre burrito. Pobre burro, imagínate un peso todo el día ahí sobre él y la incomodidad. Pero la ley de los fariseos, la regla de los fariseos era: ese día no puedes. Y si le quitas la silla a tu caballo, estás fallando a los mandamientos de Dios y la ira de Dios va a venir sobre tu vida. Voy a avanzar porque tienen muchas reglas raras. Mira, ese día no podías comer algo que un animal producía en el día de reposo. Si tú tenías gallinas y la gallina daba un huevo en el día del reposo, no te lo podías comer. Tenías que esperarte hasta el siguiente día para hacerte tu huevito revuelto, tu huevito estrellado. Si el animal producía algo el día de reposo, no se podía comer. Tenías que esperar un día más. Ese día también no podías hornear, no podías cocinar, no podías prender fuego, no podías remendar, no podías coser. Si algo se rompía, tenías que esperarte hasta el otro día para coser lo que se te rompió, ¿sí? No podías hacer muchas cosas el día de reposo. Dios estableció un día para descansar, para honrarlo, pero los fariseos establecieron más reglas, las cuales no tenían que ver con Dios y no ayudaban a tener una relación con Dios. Lo que hacía era complicar la relación con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo hacía más difícil. Y de pronto, si una persona venía a la iglesia o venía al templo y decía: yo quiero conocer a Dios, yo quiero acercarme a Dios, los fariseos decían: está bien, pero tienes que seguir todas estas reglas. Ese día, el día de reposo, no puedes caminar más de 1000 metros. Ese día no puedes comer lo que un animal produjo. Ese día no puedes remendar nada de tu ropa. Y en lugar de que la gente, supongo yo, se acercara con gusto a Dios y dijera: sí, yo quiero conocer a Dios, el corazón de Dios, el amor de Dios, en lugar de que se produjera un gusto en ellos, se producía una preocupación de decir: tengo que seguir todas estas reglas. Una más, te voy a dar otro ejemplo. ¿Sí? Bueno, antes de la siguiente regla, mira lo que dice Juan 5:18 al 16. Estamos hablando del mandamiento del día de reposo. Fíjate lo que dice. Con todas las reglas que habían establecido los fariseos, Jesús los desafiaba de esta manera. Juan 5:18 al 16 dice: Jesús le dijo a este hombre: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre se quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió ¿cuándo? El día de descanso, el día de reposo. Ay, Dios mío, ese día nadie podía trabajar y Jesús andaba sanando enfermos ese día. Y dice: así que los líderes judíos, los fariseos, protestaron. Le dijeron: al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar el día de descanso.
la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús el que lo había sanado. Entonces los líderes judíos o los fariseos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado la regla del día de descanso. Ahí lo dejamos. ¿Sí? O sea que a Jesús no le interesaban sus reglas de los fariseos. ¿Ok? Porque él obedecía la ley de Dios, pero no obedecía las reglas de los humanos. No obedecía las reglas de los religiosos. ¿Ok? Porque los religiosos lo que hacían era complicar más acercarse a Dios. Mira, había otro mandamiento de Dios que era lavarse las manos. Y este mandamiento pues era un mandamiento para cuidar la salud. Creo que todo lo comprendemos. Ayuda a la salubridad, ayuda a evitar infecciones, ayuda a evitar contagios, ayuda a evitar enfermedades, lavarse las manos. Pero los fariseos le agregaron reglas a este mandamiento. Y ellos decían: sí, tienes que lavarte las manos, pero tienes que hacerlo solamente antes de comer una comida que incluya pan. Si no vas a comer pan, no te laves las manos. ¿Ok? Antes de lavarte las manos, asegúrate que tengas las manos libres y que no tengas nada que pueda obstruir que el agua fluya dentro de esas manos y que puedas lavar todas las superficies. Es otra regla que inventaron ellos. Otra era: llena tu copa de agua y viértala 2 veces en tu mano derecha y luego repite lo mismo en tu mano izquierda hasta que consideres completamente limpias tus manos. Y había un rabí que se llamaba Gisdá que decía: no escatimes, lávate las manos de agua, y conforme llenes más de agua tus manos, así Dios llenará tu vida de su bondad. ¿Qué onda, no? O sea, Dios nada más había dicho: lávate las manos por salud. Y estos brothers se encargaron de aventarle que si le echas más agua, pues Dios va a ser más bueno contigo. Y 2 para acá y luego 2 para allá. Y si no lo haces así, no lo estás haciendo bien y Dios se va a enojar. O sea, complicaban más la iglesia. En lugar de ayudar a que la gente se acercara a la iglesia, los alejaban de la iglesia con tantas reglas. No sé yo cómo hubiera reaccionado en ese tiempo si me hubiera tocado ser cristiano con estos fariseos. Y luego lo peor es que no solamente daban las reglas, sino que te estaban mirando. Y pobre de ti que no las cumplieras, porque te daban un juicio en tu contra, te rechazaban, te mandaban al otro grupo de pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Qué rara iglesia, ¿no? El problema es que en ocasiones nuestra iglesia tiene el riesgo de parecerse a algo así. Y en lugar de hacer más fácil y accesible que la gente se acerque a Dios, les imponemos reglas para alejarlos. Reglas que en ocasiones Dios mismo no estableció, sino que fueron reglas hechas por el hombre. Y a veces pareciera que la iglesia es un club privado, un club íntimo, un club donde solamente nosotros entramos y nadie más puede pasar, porque todos los demás son pecadores. ¿Ok? Tenemos que cuidarnos, iglesia, de no caer en estas prácticas que estaban cayendo los fariseos en su época. Clasificar a la gente, rechazar a la gente, complicar la iglesia. Acercarse a Dios no es nada difícil. Lo único que necesitamos es creer en Jesús, aceptarlo en nuestro corazón, y ese es el medio por el cual nos podemos acercar al Padre. No necesitamos nada más. No necesitamos complicar nuestra vida. La religión es la que nos ha complicado. Las estructuras y las reglas son las que nos han complicado.
pero acercarse a Dios solamente es necesario creer en Jesús, porque Él pagó el precio perfecto, el precio completo. Él hizo toda la obra necesaria para que todo el que quiera pueda acercarse a los brazos del Padre y disfrutar su amor, sus bendiciones, su misericordia sobre su vida. Es todo lo que necesitamos. Y mira, ya se está poniendo bueno esto. Y mira, ¿sabes qué era lo que más le molestaba a Jesús de los fariseos? Sí, eran sus reglas que imponían en la gente, pero había algo que le molestaba más todavía, que era que los fariseos no se preocupaban por los demás. Estaban tan enfrascados, tan envueltos en sus reglas y en fijarse en los errores que cometían las otras personas, que los demás, las otras personas, no les interesaban. Y Jesús le preguntaba: sí, está bien, yo te entiendo y todas tus reglas, pero ¿y los demás? ¿Y los enfermos? ¿Y las viudas? ¿Y los huérfanos? ¿Y los pobres? ¿Y los que no tienen que comer? ¿Y los que no tienen esperanza? ¿Y los que están en las drogas? ¿Y los que están en la prostitución? ¿Y los que están en depresión? ¿Y los que están en divorcio? ¿Y los niños no deseados? Jesús les decía: ¿y los demás? Tú te enfocas en tus reglas, tú te enfocas en estar bien tú mismo, tú te enfocas en tu religión, pero no volteas tu mirada a los que realmente necesitan conocer del amor de Dios. Y Jesús en muchas ocasiones se molestaba profundamente contra ese grupo, porque estaban tan encerrados en cuatro paredes que se olvidaban de los que realmente necesitaban el amor de Dios. Por eso este mensaje se llama ¿y los demás? ¿Qué pasa con los que no han experimentado el amor y el perdón de Dios en sus vidas? ¿Qué pasa con el niño huérfano? ¿Qué pasa con la prostituta? ¿Qué pasa con el drogadicto? ¿Qué pasa con la persona que se quiere suicidar? ¿Qué pasa con el matrimonio que se quiere divorciar? ¿Y los demás? ¿Qué estamos haciendo para ir y hablarles del amor perfecto que cambia vidas, que viene por medio de Jesús? Y Jesús le decía: mira, fariseo, y hay unos versículos que me encanta cómo les dice. Les dice víboras, les dice tumbas blanqueadas, por fuera están muy pero por dentro son muertos. Así les decía, a los fariseos, no a nosotros. No, espera. Y hay varios versículos interesantes como Jesús les llama. Les dice hipócritas, les dice mentirosos, les dice muchos de esos apelativos que te estoy mencionando. Jesús se enojaba con ellos y Él les decía: mira, yo te voy a demostrar cuál es la verdadera religión. Yo te voy a mostrar qué es un verdadero cristiano. ¿Y sabes qué hacía Jesús? Él no se encerró en un templo. Él no se encerró a juzgar a los que hacían o no hacían las leyes. ¿Sabes qué hizo Jesús? Caminó buscando a los necesitados, buscando a los enfermos y los sanaba, buscando a los que habían sido rechazados y los abrazaba. ¿Sabes qué demostró Jesús? Iba y cuando querían apedrear a una mujer que había tenido muchos maridos, porque la ley así lo decía, Él dijo: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra a esta mujer. Y todos se fueron. Cubría a los que eran rechazados, amaba a los que nadie amaba, ayudaba a los que nadie quería ayudar. Y Jesús les dijo: yo les voy a demostrar realmente lo que es el amor de Dios y lo que es ser iglesia y lo que es ser cristiano. Es ir con los necesitados y transmitir el amor de Dios hacia ellos. Eso es la iglesia, eso es ser hijo de Dios. Y evidentemente eso les volaba la cabeza a los fariseos. ¿Quién se cree este hombre? ¿Quién se cree esta persona para venir y querernos enseñar y venir y querernos cambiar? Pues ese hombre era el Mesías. Ese hombre era el Hijo de Dios, el que iba a morir para salvar al mundo.
pero estaban tan encerrados en sus reglas, en sus problemas. Estaban trabajando tan internamente, pensando solamente en ellos, en su egoísmo, en su hipocresía, en solamente yo, y primero yo y después yo y el último yo. Esos eran los fariseos, que se olvidaban de los demás, que necesitaban escuchar el amor de Dios. Jesús vino y cambió completamente el sistema religioso que se había formado en esa época. Y de pronto la iglesia se empezaba a llenar de enfermos, de rechazados. La iglesia se empezaba a llenar de prostitutas. La iglesia se empezaba a llenar de gente que nadie quería. Y la iglesia empezaba a crecer. El Espíritu Santo se empezaba a mover. Dios sanaba por medio de Jesús. Jesús traía esperanza. Jesús traía parábolas. Jesús le hablaba a los que nadie quería hablarles. Vino y cambió completamente lo que el sistema había formado por medio de los fariseos. Al punto que dice la Biblia que Él vino a morir por nosotros. Él vino a los necesitados. Dice que Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Él vino a los que no teníamos esperanza. Él vino a los que estábamos rotos. Él vino a los que estábamos a punto de morir. Él vino a los que ya no soportábamos más. Él vino a nosotros, los necesitados, y nos dio esperanza, y nos dio salvación, y nos dio libertad, y nos restauró, y nos levantó, y nos ayudó, y nos bendijo, y unió nuestro matrimonio, unió nuestras familias, nos hizo libres de las drogas, nos hizo libres del alcohol, nos hizo libres de la depresión. A eso vino Jesús. Jesús jamás vino y habló de una religión. Él vino y habló de ayudar a los necesitados. Él no vino y dijo: bueno, aquí mira, está muy bonito aquí vamos a poner una iglesia y le vamos a poner así, tú vas a ser el pastor y te vamos a dar una ofrenda. Él vino y dijo: vayan a los necesitados. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Filipenses. Te lo voy a leer. Filipenses 2, 5 al 11. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo para lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, aceptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morirían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Cuando nosotros nos preocupamos por los demás, el Señor nos exalta, el Señor nos honra, el Señor nos bendice, el Señor se preocupa por nosotros. La Biblia dice: por cuando lo hiciste por uno de mis pequeños, yo lo haré por ti. Cuando vivimos para bendecir a los demás, la Biblia dice en el ejemplo de Jesús que el Señor nos va a exaltar. ¿Sabes por qué? Porque vivir para los demás es vivir conforme al corazón de Dios. Vivir para los demás es vivir conforme al ejemplo de Jesús. Vivir para nosotros mismos y para nuestra religión es vivir conforme al corazón de los fariseos. Están las dos partes. Están las dos caras de la moneda: el ejemplo de los fariseos y el ejemplo de Jesús. Y de nosotros depende qué actitud vamos a tomar, qué postura vamos a aprender. Pero mi deseo para ir terminando esta tarde es que toda nuestra hermosa iglesia que Dios está reuniendo aquí en este lugar podamos capturar el corazón de Jesús. Mi deseo es que esta tarde podamos orar juntos y decirle: Jesús, dame tu corazón.
Un corazón lleno de amor, un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de compasión, un corazón lleno de abrazo, un corazón lleno de ayuda hacia los demás. Dame tu corazón, Jesús. Yo sé que Dios está formando esta iglesia para hacer luz en medio de la oscuridad. Vamos a ir al evangelismo de Código Rojo, vamos al Parque Morelos. Yo creo que si tú has pasado por ahí o conoces un poco el Parque Morelos, no es como wow, qué padre, mira una foto, turistear. Parque Morelos es un lugar donde hay mucha necesidad. Creo que es de los lugares más complicados de Guadalajara, todo ese sector. ¿Por qué? ¿Y los demás? Nosotros ya estamos aquí. Nosotros ya alcanzamos la misericordia de Dios. Nosotros ya fuimos restaurados, pero ¿y los demás? Y no solo el Parque Morelos, vamos a ir a otros lugares como iglesia, pero también personalmente. Me gustaría que esto retumbe en tu mente esta semana y que te preguntes, ¿y qué hay de los demás? Cuando nos preocupamos por los demás, Dios se preocupa por nosotros. Cuando vivimos para bendecir a otros, Dios nos bendice a nosotros. Y que esto dé vueltas en nuestra mente esta semana. ¿Y los demás? Porque ese es el corazón de nuestro ministerio. Esa es la visión que Dios nos ha dado. Eso es por lo cual Dios nos ha apartado, para ser de bendición, para ser de luz en nuestra ciudad. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No vamos a complicar la entrada. Vamos a abrirla para todos los que tengan necesidad. Y sea quien venga, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Lo vamos a abrazar, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a hacer sentir en casa. ¿Están de acuerdo conmigo? Quien venga, de donde venga, como venga, no importa, porque eso es iglesia. Abrir los brazos para todos. Y si tú vas a traer tu amigo, tu amiga, tu mamá, tu compañero, que podamos sentir esa confianza de saber que lo van a recibir con los brazos abiertos aquí en la iglesia y que lo van a hacer sentir amado, valorado, porque de eso se trata este lugar, de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, ponte de pie, ¿me acompañas por favor? Vamos a orar unos minutos solamente enfocado en pedirle a Jesús que nos dé su corazón. ¿Ok? Que nos ayude a amar como Él ama, que nos ayude a ver como Él ve, que nos ayude a tener la compasión que Él tiene. Vamos a pedirle unos minutos que nos ayude a salir un poquito de nuestra burbuja, de nuestros problemas, de nuestras necesidades, y pedirle: Dios, ayúdame a más bien ser de bendición para otros, porque si yo bendigo a otros, tú me bendices a mí.